Esta noche más se perdió en Cuba. Todos los clanes del régimen socialista andaluz. Les preguntábamos cuando comenzaba esta noche si creían ustedes que la sentencia del Tribunal Constitucional es un insulto a la sociedad española, y nos han estado llamando, dándonos su opinión, y les tengo que decir que el 69,1% de ustedes se considera insultados, piensa que realmente esa sentencia del Tribunal Constitucional ofende a los españoles, a la sociedad española. Va tu voto, va el mío también, y el de muchos de los que nos están acompañando. Y el 30,9% nos ha dicho que no. Y lanzamos la siguiente pregunta de la noche, que es si creen ustedes que la corrupción es la gangrena de Andalucía. Vamos a hablar largo y tendido a lo largo de toda esta noche sobre este tema, así que ustedes no se preocupen porque pueden mandarnos sus opiniones al 25070 con la palabra Cuba, ya lo saben. Nosotros gustosos pues iremos haciéndonos ecos de ella y opinando y debatiendo acerca de este tema. Pero para ello estamos muy bien acompañados porque se han incorporado 4 personas más. Los tengo aquí a mi lado, uno de ellos es Pedro de Tena Alfonso y al otro lado tengo a Antonio Barreda Alcovet. Los dos sois los autores de La tela de araña andaluza y los de Un régimen, este libro que tengo aquí en mis manos. Y en los felices autores de un libro que pone en negro sobre blanco toda una trama de corrupción continuada desde hace no sé cuantísimos lustros, ¿verdad?, que funciona en Andalucía y que ha tenido ya una deriva tan preocupante como la que tenemos ahora, el ERE, los ERES, el caso Mercasevilla, en fin, tantas y tantas cosas de las que luego vamos a hablar, María. Que leyéndolo, Javier, los ojos se te empiezan a quedar como órbitas. Llega un momento en el que uno no puede seguir leyendo, ¿no? Porque dice, puede ser todo esto que estoy leyendo aquí, ¿verdad? Pues sí, sí que lo es. Voy a aprovechar para recomendar otro libro, que es en este caso tuyo, ¿eh? Pero sí, porque también está relacionado con todo el tema de la corrupción. Así que si ustedes quieren, pues Ungüento amarillo de Xavier Horcajo, y ahí también tienen Tela marinera. Ya lo que hago es presentarles... es una enciclopedia de la corrupción, pero muy resumidita. Sí, porque el tuyo es más liviano, ¿eh? Es más cortito, ¿eh? Sí. Pero aquí, como digo, en el de la trama andaluza, pues ustedes cómprenselo y verán, descubrirán todo lo que hay ahí contado. Las 2 personas que nos acompañan son Enrique de Diego. Buenas noches, Enrique. Buenas y noches. La otra persona, Sebastián Pérez. Buenas noches, Sebastián. Buenas noches. Don Sebastián Pérez es el guerrero del Senado. Que Dios le bendiga, como me ha dicho usted al principio cuando nos hemos visto esta noche, que Dios le bendiga a usted porque está haciendo un trabajo ímprobo y difícil. Muchísimas y gracias. Tenso, y me imagino que muy azaroso y muy duro y muy ingrato, humanamente evidentemente extraordinariamente desagradable, extraordinariamente ingrato, pero yo tengo una responsabilidad con mi provincia, con los granadinos y muy especialmente con Andalucía, y por tanto pues me debo a ese compromiso personal y a ese compromiso político. Evidentemente es extraordinariamente ingrato estar en esa posición diciéndole a un vicepresidente del Gobierno de España las barbaridades y las tropelías que está haciendo, pero entra dentro de mi obligación y además tengo que decir que los ciudadanos en general han acogido de manera entusiasta que se hable de esa forma y que se puedan entender los mensajes que claramente se dan desde las instituciones, especialmente el Senado, que siempre ha estado, desgraciadamente, a mi juicio, menoscabado en sus tareas parlamentarias. Creo que se ha demostrado que se está haciendo un trabajo y ahí estamos luchando y haciendo ese esfuerzo en beneficio de Granada, de Andalucía y de España. Por supuesto nos acompañan, como antes hacían con las ONGs, don Federico Quevedo, don Carlos Astiz y don Diego Armario. Pero yo quería que los autores del libro que desentraña todas las tramas de la telaraña mafioso, corrupta y yo qué sé, y nepótica y no sé cuántos adjetivos más se podrían añadir a esto, nos hagan su propio resumen de qué es lo que ellos creen que pasa en Andalucía en estos momentos. Tena. Bueno, en Andalucía ocurre que hace 30 años, ahora dentro de muy poco tiempo, 32 si contamos las elecciones municipales de 1979, que gobierna el mismo partido, un partido que debería haber hecho una Andalucía rica, una Andalucía próspera, que debería haber hecho una Andalucía libre, una Andalucía democrática, y que lo que ha constituido es un régimen fundamentado en una mayoría legítima, pero que ha derivado hacia un despotismo blando, como lo hubiera llamado Alexis de Tocqueville. Es decir, es un despotismo brutal en todos los órdenes, cajas de ahorro, televisiones, medios de comunicación, y acompañada por el fenómeno que acompaña a los regímenes despóticos, que es el de la corrupción, además ya sin miramiento, sino corrupción a lo bestia, en plan grande todo. Es algo que
que no se explica uno bien cómo es posible que una sociedad andaluza, que en 1856 era la segunda potencia industrial de España, la primera potencia bancaria de España era Cádiz, que hayamos caído en este hoyo. Donde se fundó tremendo. La caja de ahorros más antigua de este país, por cierto. Ronda, ¿no? Barreda, ¿qué tiene usted que decir? ¿Qué le parece a usted? Buenas noches, ante todo. Los autores teníamos una hipótesis, que era la hipótesis de la tela de araña. ¿Es posible que el PSOE haya dominado desde una posición central en Sevilla toda Andalucía, de norte a sur, de este a oeste, y ha establecido todo un entramado político para dominarlo absolutamente todo? Pues empezamos a investigar durante 4 años. Detrás de este libro vienen otros libros más, que no es este el primero, sino que vienen más libros, de cómo se domina la administración pública, de cómo se domina el entramado de lo público, de cómo tienen un amor por lo público, por los coches oficiales, y decidimos investigar, Pedro y yo, durante estos 4 años, como os digo, con registros mercantiles, con el BOJA, con el BOE, muchísimas horas, hasta que llegamos a empezar a ver que la tela de araña no solamente existía, sino que estaba impuesta en toda Andalucía, que era un modelo que ya no solamente era un modelo andaluz, sino que era un modelo que a distintas escalas se iba viendo e iba llegando hasta en los pueblos. Pueblos como el pueblo más pequeño de Andalucía, que es un pueblo que se llama Cumbres de Enmedio, que tiene 65 habitantes, y la Junta le construyó un gimnasio valorado en 90.000 euros. Cuando ese que tramita el hermano de Manuel Chávez. O habita un hermano de Chávez, como concretamente, donde 50 habitantes tiene el pueblo y de esos con digamos, una edad en la que ya empieza a no ser conveniente la práctica de la gimnasia, debe haber el 90%. ¿no? Todos son dependientes. Okay. Y entonces, viendo el registro mercantil, te das cuenta de que hay un negocio, y las casas de Cumbres de Enmedio, que hay un negocio. Entonces tú dices, bueno, esto es un tráfico de coincidencias. ¿Qué es lo que es esto? Lo que sí hacemos es intentar plasmar la realidad sobre la tela de araña. Vamos, os quiero hacer una petición específica a los andaluces que estáis hoy en el estudio. Necesito un voluntario que le cuente a la audiencia que no sea andaluza qué demonios es la pringá. ¿Quién se atreve? Tena. La pringá es el puchero de toda la vida de Dios, que es el puchero que puede ser de pollo y de ternera, pero normalmente es de ambas cosas, y se le echa tocino, es una sopa primero, luego es carne, se le echa tocino, chorizo, morcilla, algunos que no, y con todo ese rebujo. Se rebuja todo eso y después se come con pan. Se puede contar de forma más larga, pero no mejor. Es por eso que en otro programa de esta casa, en el que yo participo y que se llama Otro gallo cantaría, decidimos que el título adecuado para la telenovela más seguida de la radiodifusión en España en estos momentos fuera La pringa. Y que La pringa resumiera las andanzas en el rancho de los Griñán y los Chávez, así como iban apareciendo en las informaciones posteriores al caso Merca Sevilla. María, cuando quiera la presentas. Pues sí, pues esa telenovela, como dice Javier, llena de enredos, que día a día, desde hace 2 meses, emite Otro gallo cantaría en esta cadena, nos cuenta muchas cosas, ¿no? Entonces, lo más triste de todo es que el guión de esta rocambolesca serie se ajusta fidedignamente al chanchullo de Eres de Andalucía, que ha dado lugar a muchísimos problemas que nos van a desentrañar aquí, y que lo mejor es que lo veamos, porque tenemos un vídeo que hemos rescatado de ese serial, que estoy segura de que les va a gustar. Es uno de los mejores capítulos. Es el capítulo, bueno, fíjense, es que viene un personaje con un ERE debajo del brazo. Claro, el bebé de la prejubilación. Y dirán, fíjate, ¿qué están contando ahora mismo Xavier y María? Pues se lo explico yo así muy resumido, pero es que lo que quería era que lo vieran en el vídeo. Pues hay un sujeto, que es el protagonista del vídeo, que resulta que comenzó a trabajar el mismo año que nació. Entonces, claro, tiene derecho a un ERE desde el año en el que nació. Escuchen, escuchen. Popular que en un cortijo grande el que es tonto se muere de hambre, pero si algo caracteriza a los protagonistas habituales de La pringa es que han sabido cómo buscarse la forma de no pasar penurias. El caso de los ERE hasta el momento nos ha dejado frases, imágenes e historias cuanto menos insólitas, como la del consejero de Empleo de la Junta de Andalucía entre los años 2004 y 2010, Antonio Fernández. Este hombre, muy afín a Manuel Chávez, se puede decir que lleva toda una vida dedicada al trabajo. El exconsejero firmó en 2008 su propio ERE, el de la empresa González Vías.
Entre los 94 empleados prejubilados se encontraba el mismo que figuraba como empleado en excedencia de la bodega jerezana. Además de los casi 200.000 euros de los que se benefició cada trabajador, la Junta les dio otra ayuda extra procedente del Fondo de Reptiles de más de 17 millones de euros. El exconsejero había trabajado como botones en la bodega en 1971, pero la fecha de ingreso de Fernández en la empresa que figura en la documentación del ERE facilitada a la Junta no era esa, sino 1956, su día de nacimiento concretamente. Fernández nació con un ERE bajo el brazo y tal vez, como lo de los ERE le venía de cuna, no dudó al firmar un expediente unipersonal de casi 200.000 euros para un concejal socialista del Ayuntamiento de San Fernando. Tan insólito como el caso de Fernández son otras ayudas entregadas por la Junta con el dinero que procedía del llamado Fondo de Reptiles. La Junta pagó prejubilaciones de trabajadores de la compañía minera del Marquesado años después de que la empresa dejara de tener actividad. Más de 4 millones de euros fueron a parar a una mina fantasma en 2 años. El caso de los ERE comenzó cuando el Comité de Empresa de Mercasevilla denunciaba a varias personas beneficiadas como prejubiladas que nunca habían trabajado en el mercado de abastos. Una de esas personas era un dirigente del Partido Socialista de Baeza, en Jaén. Él fue el primero en estafar dinero público. Después se han ido descubriendo otros intrusos o discordantes, como los ha llamado la Junta. En total, 72 falsos prejubilados han cobrado un dinero que no les correspondía. Entre ellos, exdelegados de empleo, exalcaldes, sindicalistas, militantes socialistas, familiares de algunos cargos socialistas, incluso vecinos y amigos. Durante 9 años, la Junta de Andalucía distribuyó a través de la Consejería de Empleo 647 millones de euros, casi 108.000 millones de las antiguas pesetas. Supuestamente iban destinados a ayudar a empresas en crisis. Se han beneficiado de ellos 13 ayuntamientos, en su mayoría sevillanos. Se han subvencionado cursos, fundaciones, asociaciones diversas, incluso algún que otro máster. Todo forma parte de la misma concepción cordijera. A lo que hay que sumar el fraude de las ayudas de la Unión Europea al empleo. Entre 2003 y 2010 las empresas repartieron más de 136 millones de euros en incentivos a la contratación indefinida de forma ilegal. En la Junta de Andalucía parecía que no se enteraban de nada. ¿Y quién asume responsabilidades políticas de lo sucedido? Nadie. Es solo un episodio de una serie de irregularidades gravísimas. A mí no me gusta nada llamarle intrusos a los que se han beneficiado de esas prejubilaciones de minas que no existen o de empresas en las que no han puesto un pie. Yo prefiero llamarles estafadores, que es lo que son, ni más ni menos. Y bueno, doctores tiene la Iglesia. Tena, ¿qué te llama la atención de todo esto? Sí, bueno, estaba pensando en Antonio Fernández porque las casualidades de la vida. Es que fue compañero mío hace mucho tiempo. ¿Y era golfo? Era esquirol. Ah, bueno. Por una huelga, sí, por una concreto, ¿no? Es que esto que nos dice tiene su...